Le doy la bienvenida a nuestro primer episodio de nuestra nueva temporada de la Catequesis del Nefrón. Tras largos meses de receso, comienzo por fin a publicar una nueva colección de episodios que ya llevo preparando desde hace varios meses. Abrimos la temporada con un excusable episodio bonus que la contingencia ha exigido que no fuera sobre ninguno de los temas que preparé con antelación, sino más bien que versara sobre el difunto Papa Francisco. Para repasar algunas claves de su pontificado, he querido compartir con ustedes una interesante conversación con don Antonio Amado, connotado filósofo y teólogo que dirige el Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes y es conocido por su amplia lectura y profundo conocimiento del magisterio de los últimos romanos pontífices, incluido el recientemente partido Papa Francisco. ¿Cuáles se podría considerar que fueron las grandes claves de su pontificado? ¿Y cómo entender adecuadamente algunos de sus gestos y declaraciones más controvertidas? Bueno, Antonio, muy agradecido, ¿no?, de que me haya podido acompañar hoy día. Por ¿No? supuesto. Y nada, para que conversemos este tema, yo creo que nos agarró por sorpresa también la muerte del Papa, ¿no? Una bonita manera de comenzar esta temporada es recordar al Papa. Se me ocurría quizá a lo mejor como idea como para partir era comentar un poco por qué en general podría parecer interesante o importante rememorar o echar una vuelta al legado del magisterio de un papa en general y específicamente en este caso del Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué usted cree que valdría la pena conversar sobre él, releerlo, reestudiar algunas cosas que dijo, etcétera? Bueno, lo que Lo de pasa es que usted. yo creo que en general es importante hablar de un papa en la medida en que el papa haya dado motivos para hablar de él. No sé, porque si no, no sé. Es Mm, decir, para los cristianos, supongo que siempre es interesante atender lo que hace y dice el pastor supremo de la iglesia, ¿no? Pero como tema a tratar, ¿por qué tratar de un pontificado particular? Yo creo que es interesante en la medida en que algo interesante o destacado haya sucedido en ese pontificado en particular. mm, Yo creo que con los últimos pontífices, con mm, Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI y también con el Papa Francisco, hay muchos elementos muy importantes y destacados por los cuales vale la pena reflexionar sobre sus pontificados, sobre sus enseñanzas, sobre su actuación en la iglesia y en el mundo, mm. y ya está. ¿Eh? O sea, no solamente porque era el Papa, digamos, sino porque vamos a decir que hay cosas intrínsecamente interesantes también en todo lo que quiso transmitirnos. ¿Y qué motivos en particular usted cree que podrían hacer que sea especialmente interesante comentar al Papa Francisco? A ¿O que ver, lo que usted pasa es que piensa yo como... creo que el Papa Francisco es un pontífice Ujú, que sigue o que da continuidad al pontificado del Papa Benedicto XVI, que ya fue un pontificado particular porque renunció al pontificado. ¿Eh? mm, Y eso ya marca una situación particular en el origen del pontificado del Papa Francisco. Entonces, lo que está detrás de la renuncia del Papa Benedicto XVI es algo que en lo más profundo comprenderá el Papa Benedicto XVI. Pero él percibió que no tenía fuerzas para seguir gobernando la iglesia en la situación en que en ese momento se hallaba. ¿Eh? No fue por temor, dice él, ni nada, sino porque mm. percibió que correspondían otro tipo de cosas y que se requería quizás otra energía y otro modo de plantear la situación. Ahora, el Papa Benedicto ya en su libro Jesús de Nazaret ya había hecho unas menciones sorprendentes hablando del advenimiento de Jesucristo con respecto a una de que en la iglesia de vez en cuando se dan situaciones por la presencia de algunos santos que hacen más visible a Dios en el mundo. Y él sorprendentemente mencionaba a los santos Domingo y Francisco. Él renunció al pontificado y viene y asume el pontificado alguien que decide tomar el nombre de Francisco. ¿Ya? Mm, Y sabiendo que ese nombre se vincula a una iglesia pobre y a una mm, iglesia que quiere ser particularmente cercana a los pobres, a los débiles, a los abatidos, a los que están más marginados, a lo que después va a ser la periferia
a lo que es la periferia, las periferias de las que habla el pontífice, ¿no? A lo que está fuera de la iglesia y que particularmente sufre o tiene carencias o tiene pobrezas. Entonces, la renuncia del Papa Benedicto XVI y esa comprensión también del misterio de la iglesia se conjuga muy bien con el hecho de que después asuma el pontificado una persona como el cardenal Bergoglio, que va a tomar el nombre de Francisco. Ahora, interesante lo que comenta, porque por una parte usted está mencionando como una continuidad entre los pontificados versus lo que uno suele ver en la prensa, ¿no? Que se suele enfatizar mucho, digamos, el carácter reformista del Papa Francisco, una cierta incomodidad que tenía, a lo mejor, supuestamente, con el estilo de Benedicto XVI o San Juan Pablo II. Y más interesante todavía porque al final también San Francisco de Asís, yo creo que es una figura que también históricamente se la asocia a veces, para bien o para mal, a cierta como actitud de reforma en la iglesia, ¿no? Cierto cambio, cierta disidencia, incluso como presenta una moda de plantearlo casi como un hippie, digamos, ¿no? A Francisco de Asís, ¿no? Más que como eso, ¿no? Un santo, digamos, que reformaba a través de reimponer la disciplina. ¿Qué diría usted como de esa lectura a veces que se hace como de esa discontinuidad o a veces como de reforma que estaba en el proyecto de lo que hizo el Papa Yo Francisco? creo que hay una continuidad, de cualquier modo. O sea, San Juan Pablo II, desde el primer día de su pontificado, dijo que él quería llevar adelante lo que eran las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y en esa misma línea está el Papa Benedicto XVI. Además, tanto Karol Wojtyła como el cardenal Ratzinger participaron en el concilio, cosa que el Papa Francisco no participó propiamente en el concilio. Ahora, eso por una parte. Lo que pasa que la continuidad, llevar adelante las enseñanzas del Concilio Vaticano II, por una parte presentaba un tipo de exigencias desde el punto de vista doctrinal, que, por muy distintos motivos, en la etapa postconciliar, por la presencia de distintas ideologías y por ciertos problemas que se hicieron presentes en el ámbito de la filosofía y de la teología, estaba amenazada, y en ese sentido hubo una gran tarea por parte del Papa Juan Pablo II y del Papa Benedicto para mantener lo que es la ortodoxia, lo que es la fidelidad a la verdad revelada por Jesucristo y que la Iglesia tiene que custodiar. Lo cual llevó a grandes documentos que van a ser luces y que lo han seguido siendo, que van a ser luces para la Iglesia en el tiempo posterior, ¿no? Pero también es verdad que y eso también está presente en Juan Pablo II y en el Papa Benedicto, que la Iglesia conciliar es una Iglesia que tiene que entrar en un diálogo con el mundo. Es una Iglesia que tiene que tiene que volver a vivir más plenamente, quizás, su identidad como Iglesia, siendo el pueblo de Dios. Y que es una Iglesia que en este diálogo y en esta vida más íntima, o sea, una renovada vida de lo que es, de una renovada mirada sobre su propia identidad, es una Iglesia que tiene que claramente estar cercana a todas las personas en cualquier situación que se haya. Y en ese sentido, el Papa Francisco viene en un momento donde ya se han asentado, por decir así, ciertos elementos que eran delicados desde el punto de vista doctrinal con respecto al misterio de la Iglesia, con respecto a la teología moral, etcétera, etcétera. Y viene entonces a plantear ese otro aspecto de la Iglesia del Vaticano II, que es el aspecto de sinodalidad, la centralidad del pueblo de Dios, la pertenencia de todos, digámoslo así, a este pueblo. Vuelve a situar, digámoslo así, en la perspectiva del concilio, lo que significa la jerarquía de la Iglesia en relación al misterio mismo de la Iglesia como pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y digamos, todos los pontífices tienen que gobernar la Iglesia dejando a salvo la primacía de la caridad, y eso yo creo que lo han hecho todos los pontífices que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Pero cada uno ha puesto unos énfasis particulares, queriendo todos ellos dar continuidad al Concilio Vaticano II. ¿Y cuál diría usted que son como esos énfasis que quiso poner el Papa Francisco? Yo creo que el énfasis o sea, yo diría que el Papa Francisco,
podríamos decir que una primera idea, porque hay que situar al magisterio del Papa Francisco en una situación de crisis en que estaba la Iglesia por muchos motivos, pero quizás particularmente por la situación de abusos que fueron saliendo a la luz pública y que tenían una cierta extensión. Entonces, para el Papa Francisco, todo esto tenía que ver con una iglesia que quizás no está mirándose mucho a sí misma. Es decir, la autorreferencialidad. Y en ese sentido, la iglesia tiene que estar siempre en salida, tiene que estar siempre hacia afuera. Entonces, digámoslo así, que un primer aspecto es que la iglesia, quizás por distintos motivos, porque empezó a estar muy preocupada de ciertas cuestiones de tipo doctrinal, lo cual es muy legítimo, pero quizás eso había hecho que se perdiera una dimensión que es fundamental en la Iglesia, que la Iglesia tiene que estar siempre en salida, porque la Iglesia por su esencia es misionera. Ya Juan Pablo II había dicho que para que la Iglesia perciba bien su propia identidad, la Iglesia tiene que estar en salida, porque la Iglesia es de suyo enviada. Entonces el Papa Francisco puso un acento en que si la Iglesia está autorreferida y no está en salida, se intoxica. Y esa intoxicación hace que caer a los miembros de la Iglesia en una cierta mundanidad espiritual. Ese sería un aspecto. Lo que pasa que ese aspecto va unido a que esta Iglesia que sale es una Iglesia que sale para dar a conocer al mundo el amor de Dios. Y el Papa Francisco lo puso en términos muy concretos. Se trata de que el mundo pueda conocer la ternura de Dios, que pueda conocer su misericordia, que pueda, pueda, digámoslo así, ver a Dios en concreto, ver a Jesucristo como asumiendo en concreto los problemas de los hombres. Y esto es lo que la Iglesia tiene que mostrar, su cercanía con toda persona y particularmente con los que más sufren. Entonces, este sería como su otro énfasis. Sería como por una parte el tema de la evangelización y por otra parte el tema de la misericordia, por decirlo así. Claro, la salida como una necesidad de la Iglesia, y por otra parte presentar sobre todo al mundo el rostro de la misericordia. Claro. Ahora, estos dos temas, cada uno a su manera también, yo creo que a veces también como que da lugares a malentendidos, en el sentido que el mismo Papa Francisco hablaba mucho de que una iglesia en salida es una iglesia accidentada, ¿no? Y que prefería una iglesia accidentada a una iglesia enferma, ¿no? Y también da toda una reflexión, yo creo, muy interesante sobre qué quiere decir esta salida. Un tema que llama la atención es que el Papa Francisco tiene como este primer, yo creo, documento muy suyo, muy programático, que es el Evangelii Gaudium, en la que desarrolla esta iglesia de Ludo. Y luego le dedica, 10 años después, una catequesis bien larga también, ¿no? De todo un año. Y en esta catequesis un tema que llama la atención, me parece a mí, es que el Papa Francisco está todo el tiempo tratando de distinguir entre lo que es auténtica evangelización y lo que es proselitismo, ¿no? Y por lo tanto, una manera adecuada de lo que es ser una iglesia en salida y otra manera que le parecería como inadecuada de pensar de que esto que se trata como de expandir, que todos tienen que pensar como yo, etcétera. No sé cómo interpreta usted esa distinción que quiso insistir tanto también. Digamos, el Papa Francisco entiende el término proselitismo de una determinada manera, porque podría uno haberlo entendido de otra, pero entiende el proselitismo como en última instancia conseguir secuaces para nuestro bando. Claro. Y la iglesia en salida no es una iglesia que va a capturar gente para que formen parte de nuestro bando, sino que es una iglesia que va a hacer presente a Dios en medio del mundo. Y es una iglesia que para eso tiene que dialogar, tiene que reconocer los elementos de bondad que hay, tiene que saber discernir las distintas situaciones del mundo, tiene que ser capaz de no estar juzgando todos los acontecimientos y toda la vida de todas las personas, sino más bien iluminando. El Papa Francisco en ese sentido dice que la Iglesia evangeliza por contagio, que de lo que se trata es de que vean, digámoslo así, nuestro amor al Señor, que vean nuestra alegría y que eso vaya contagiando. Pero no se trata de ganar adeptos, se trata de que la verdad de Dios y que esta caridad, que en definitiva viene de Dios, se haga presente en el mundo, se haga presente en las relaciones humanas. Y se haga presente porque nosotros la hacemos presente, pero sin olvidar también la acción que Dios puede hacer en miembros de otras religiones, etcétera, etcétera, y que también se pueden ir ordenando a la caridad.
Este es el... Y quería eso lo que también comentó varias veces sobre ese tema, como cuando hablaba del colonialismo cultural, ¿no? Y la apertura como al otro en fondo, y entender que evangelizar no es necesariamente, digamos, como... Que distintos tenores yo creo que tenía el tema del colonialismo cultural que a veces lo sacaba Sí, también, ¿no? sí, Y la sí. inculturación de la fe, que me parece que era como otra preocupación que él tenía también Sí. cuando hablaba de evangelización. No, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que él tenía, o sea, él veía, digámoslo así, que todo se ordenaba desde la caridad y desde el amor a los pobres, todo. Desde Mm, ahí tiene que ordenarse la vida política, desde ahí tiene que ordenarse, digámoslo así, la mm, misma, la iglesia misma, porque el centro es Jesucristo, que es Dios que se hizo hombre para acoger, digámoslo así, a la oveja perdida, al más débil, al más mm, necesitado, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esto es lo más nuclear, lo más mm, jugoso, lo más central del Evangelio. Ahora, mm, esto puede estar amenazado en el pontificado de Francisco, esto se ve con claridad, lo que él denuncia, esto puede estar amenazado por pelagianismos o por gnosis Gnosticismo. elitistas. Mm, Entonces, siempre hay personas que con ciertos elementos, que quieren asumir ciertos elementos de la fe para crear distinciones, para generar divisiones, para autopercibirse como superiores, para pensar que son mejores que los demás porque se esfuerzan más o porque cumplen mejor las cosas, etcétera, etcétera. mm. Y el Papa descubre el riesgo que hay en eso, porque eso lleva fácilmente a una soberbia y lleva en realidad siempre al desprecio de los más débiles. Y sobre el tema de la misericordia también yo creo que eso es mucha pena porque siempre está la duda de que se trataba acaso esto de la misericordia de un pretexto como para tener más manga ancha con ciertas posiciones muy duras de la iglesia, ¿no? Y muchos medios de comunicación se apresuraban a interpretar que el Papa quería como cambiar ciertas normas morales o Sí. litúrgicas de la iglesia, digamos, como para ser más misericordioso. Y a veces algunos se quedaron desilusionados de que como que dijo muchas cosas bordeando esto, pero al final estrictamente siempre insistió mucho que no quería cambiar nada de la doctrina de la iglesia sobre Sí. ninguno de esos temas que hoy día resultan como más No, polémicos, ¿no? no, sí, claramente que de la moral de la Iglesia el Papa no ha cambiado nada, ¿no? Mm, Sí que, no, no, sí que ha introducido, digámoslo así, o ha hecho más palpable la mm, necesidad ujú, de un discernimiento para identificar bien la realidad de distintas situaciones. Hay que tener en cuenta que el Papa Francisco es muy autoexigente y mm, sabe que la verdad de la fe y lo que el Señor nos pide es un amor fiel que también es exigente. Pero, por otra parte, es un amor al que están llamados todos. Y hay personas que viven situaciones muy complicadas y que viven condicionamientos mm, extrínsecos que hacen muy difícil vivir en ciertas situaciones. Ahí no se trata de que puede encontrarse excepciones a la ley moral, sino que hay que identificar cuáles son las reales posibilidades de esas personas para comprender mejor en qué consiste cuál es el valor moral de su actuación libre, digámoslo así, ¿no? Pero nunca se trata de disminuir la norma ni nada por el estilo, y eso está muy claro en los distintos documentos. Y específicamente en sentido sobre el tema de la familia, ¿qué énfasis usted como que marcaría? Porque sé que era un tema que le preocupaba en su pontificado, ¿no? Le No sé. dedicó más de una catequesis, un año especial, digamos, hizo el Amor Leticia, a los, creo, no sé cuántos años del Amor Leticia, como con un año para recordar y releer el documento. Sí. ¿Qué comentaría usted que es el aporte quizá principal entonces del Papa Francisco respecto a ese tema de la preocupación por las relaciones Bueno, familiares? yo diría que el Papa Francisco le preocupaba mucho la familia, pero yo diría que fiel al magisterio o sea, Mm, en continuidad con el magisterio de Juan Pablo II y del Papa Benedicto, a los que cita con bastante frecuencia, yo diría que el problema es reintegrar, sanar. ¿Eh? mm, Es decir, se da cuenta de que puede haber una doctrina maravillosa sobre la perfección de la vida conyugal, etcétera, mm, etcétera, pero que en la realidad de la vida familiar, por tantos motivos, por tantos daños que hay en la vida humana, en la sociedad, en las ideologías, hay muchas personas dañadas, muchas familias divididas, muchas personas a las que se le hace complicado vivir el amor conyugal, muchas situaciones para poner en práctica toda la enseñanza de la Iglesia sobre el amor conyugal. Entonces se trata de sanar, de mm, acoger la fragilidad, de darse cuenta de que esto tiene que ser también iluminado, de abrir siempre una puerta a todos los esposos en la situación que estén, de la posibilidad de reconstituir
vidas que están heridas, etcétera, etcétera. Y para eso es lo que le preocupaba en realidad. Es decir, tener en cuenta que hay personas heridas, dañadas, que no se les puede, a estas personas heridas y dañadas, no se les puede soltar meramente los principios morales, sino que, porque así no actúa el Señor, sino que se trata de ir a buscar a esa persona e iniciar procesos con ellas, para que puedan llegar a vivir la plenitud del amor conyugal, del amor matrimonial, etcétera, etcétera. Es siempre un acompañamiento, acompañar en la fragilidad. Iniciar procesos. El tiempo es superior al espacio, era como un concepto que le gustaba mucho decir. Me imagino que iba por ese lado también. Sí, sí, claro, claro. Él decía, se trata de iniciar procesos, no se trata de llenar espacios, ¿no? Y por eso el tiempo es superior al espacio. No se trata de tener unas formulaciones más o menos puras para decir cómo tienen que ser las cosas y el que no caiga ahí dejarlo fuera. Por eso la iglesia tiene que acoger a todos, sean del tipo que sean, en la condición que estén, hayan hecho lo que hayan hecho. Y respecto a temas como de doctrina social, que se ve que creo que era otra preocupación suya, ¿no? Los más pobres y que a veces también ocasionaba polémicas, ¿no? O sea, claramente le dio importancia el tema del cambio climático o el cuidado del medio ambiente y a veces también tiró críticas bastante fuertes a ciertas dinámicas propias de la economía de mercado, por ejemplo, ¿no? Y la exclusión de los pobres, en documentos como Laudato Si o la Fratelli Tutti también, que muchos sectores claramente no se sentían cómodos. Con ese comentario usted, ¿cuál era el énfasis o a qué iba el Papa Francisco con esos aportes, digamos, en su comprensión de la audiencia de la Iglesia? Bueno, yo creo que el Papa introdujo, así como Juan Pablo II, en el tema del trabajo y del significado del trabajo, ya abrió una gran novedad en el tema de la doctrina social. Yo creo que el Papa Francisco, podríamos señalar esos dos documentos que usted ha mencionado, ¿no? Por una parte, Laudato Si, y por otra, Fratelli Tutti. Por una parte, el hecho de que de la preocupación, o sea, darse cuenta de que los problemas sociales están también vinculados al orden de todo el universo y de que en realidad cuando nos preocupamos por cuidar también la tierra y nos preocupamos por cuidar el orden del mundo, eso es inseparable de preocuparse por la vida familiar, de preocuparse para que no haya aborto, de cuidar a las personas que están enfermas. Es decir, los migrantes también, que le importaban por los migrantes, fue capaz de ver, digámoslo así, todos los problemas sociales, pero enmarcados, digámoslo así, en el orden de todo el universo, en el cuidado de toda la creación. Es decir, todo el problema social tiene que entroncar con el mandato primero de cuidar la tierra. Y ese cuidar la tierra es algo que tiene que hacerse en conjunto. Y si de verdad asumimos la responsabilidad de cuidar la tierra, cuidaremos el matrimonio, cuidaremos no matar a los niños en el seno materno, nos preocuparemos de los inmigrantes, etcétera, etcétera. De los ancianos también. De los ancianos. Y cuando eso no sucede, entonces en realidad la explotación de la tierra termina generando también situaciones que llevan al aborto, a la destrucción de los matrimonios, a la manipulación, al abuso, al descarte de los más débiles, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el documento Fratelli Tutti, apoyado todo él en la parábola del buen samaritano, lo que viene a mostrar es que para la ordenación de la vida social, política y económica, hay que partir, digámoslo así, por la preocupación por el prójimo, por el que está más desvalido, porque desde ahí tiene que salir el movimiento que genere aquel tipo de ordenamiento que hace una sociedad sana. Pero si no tenemos la mirada, si no hay una preocupación sobre el desvalido, el más pobre, etcétera, etcétera, por eso la parábola del buen samaritano es como el modelo para poder reordenar, para poder restablecer, restaurar las relaciones sociales. La posibilidad de restaurar las relaciones sociales parte si en nosotros se genera en cada uno un movimiento para preocuparnos por los más débiles. Entonces, eso genera un dinamismo que lleva a la transformación de una sociedad y, por tanto, a nuevos modelos en el orden político, en el orden económico, en el orden social, que posibiliten mejor el bien común de todos. Pero si eso no está en la base, no hay nada. ¿Y qué cree usted sobre lo que pensaba el Papa Francisco sobre temas como la contemplación o la adoración, ¿no? Qué interesante, que el último tiempo lo veías que varias veces hablaba de la necesidad que tenía en este mundo de adorar, pese a que mucha gente pensaría a veces que esos documentos son como más
superficiales porque no tocan como esos temas tan de fondo, sino que iban más a temas prácticos morales, ¿no? No, ¿Qué importancia tenía también la misión contemplativa no, el en la Papa, mirada del Papa claro, Francisco? totalmente. O sea, el Papa Francisco siempre dijo que la primacía está en ver a Jesucristo, en el diálogo con Jesucristo. Eso es lo primero, ¿ya? El tema. Y para el Papa Francisco eso siempre fue el centro. ¿Eh? Mm. Y porque sin el trato con el Señor, sin entrar en las llagas del Señor, en el corazón de Cristo, de ahí la importancia también de la encíclica sobre el Sagrado Corazón, La última, la del Exit que es Nos. una encíclica que permite leer, por decir así, Mm. todo su pontificado. Es por la centralidad del culto al Señor, del culto a su amor misericordioso, precisamente que tiene sentido todo lo demás. Esto no se trata de un papa que ha venido a plantear cuestiones políticas sin que la centralidad esté en el Evangelio y que esté en Dios. Y por supuesto que para él también está la primacía en esta contemplación del amor del Señor. Pero es una contemplación que no puede dejarnos encerrados, digámoslo así, sin Ujú. salir. En ese sentido, a mí me parece también que si uno quiere ver el pontificado del Papa Francisco, conviene, para descubrir lo que está en su corazón, conviene también atender a lo que escribió sobre Santa Teresita del Niño Jesús y al La carta documento, está, la hacerse la confianza. sí, sobre Santa Teresita del Niño Jesús y la carta sobre San José. Porque ahí Mm. está de forma muy sencilla lo que también forma parte de la piedad del pontífice y Ujú. lo que él piensa. Es decir, es siempre algo centrado en Dios, en el amor de Dios, en la confianza en Dios, en la pequeñez, en ser pobres en su presencia. Y que eso es lo que tiene que llevarnos, digámoslo así, a un impulso para buscar a los más pobres, a los más débiles, los más necesitados, etc. Y cómo que usted se podría entender desde ahí también ciertas como medidas también que tomó para el gobierno de la iglesia, ¿no? Medidas que a veces también causaron su discusión en torno a lo que estimó para la liturgia, en torno a lo que estimó para impulsar también la sinodalidad, las medidas también muy duras que tomó respecto del tema de los abusos, etc. ¿Cuál cree usted que es como la lectura que uno podría hacer No, de por esas supuesto, acciones como de gobierno también que por tomó? supuesto, el Papa Francisco yo diría, que me puedo equivocar, pero que es un hombre de gobierno. Es decir, Mm. es una persona que sabe que tiene que gobernar, que sabe que tiene que tomar medidas y que piensa que tiene que tomar medidas de tal manera que sea posible la santificación del pueblo de Dios. Y sabe que la santificación del pueblo de Dios no es posible si no está el centro en lo que tiene que estar. Entonces, él percibe que en la iglesia ha habido una cierta mundanidad. Una iglesia que se Mm. encierra en sí misma cae en la mundanidad espiritual. Una iglesia que cae en esa mundanidad empieza a vivir, es una iglesia en la que empiezan a darse abusos, es donde empieza a darse un cierto elitismo, es una iglesia autosuficiente, etcétera, etcétera. Entonces él tiene que gobernar para que esto, según él lo ve, no suceda en la iglesia, sino que se vuelva a poner el corazón donde tiene que estar. Esto le ha pasado a todos los pontífices. Tienen que gobernar diciendo cuáles son aquellos aspectos que les parecen los fundamentales para ordenar la vida de la iglesia. Y en ese sentido, claro, él percibió problemas en el ámbito litúrgico, que toda su razón de ser es el problema de que no haya una iglesia encerrada en sí misma que sea autosuficiente. Que el corazón esté puesto donde tiene que estar. ¿eh? Otro pontífice podría tomar otras medidas, es igual, pero el tema es que aquí hay acciones de gobierno con Mm. una preocupación fundamental. Y lo mismo sucede con el tema de los abusos, que es muy necesario intervenir con mucha fuerza para que esto de alguna manera no termine afectando, porque termina también afectando a personas muy débiles y más carentes, y además porque enturbia todo lo que es la vida del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, estas acciones de gobierno, algunas, pueden haber sido polémicas, pero está claro que el Papa Francisco tiene mucho aprecio por una liturgia bien celebrada, que ama, digámoslo así, lo que es toda la tradición de la Iglesia, eso está claro. Pero él percibe que pueden darse en ciertos lugares, grupos, personas, movimientos, un modo de practicar o de vivir la fe que puede tener sus riesgos, Ujú. sobre todo riesgos de encerrarse en sí mismos,
sobre todo riesgos de ser muy autorreferentes. Y en ese sentido, percibiendo esos riesgos, es como el pontífice ha hecho, generó esas normas en el aspecto litúrgico o en la revisión de ciertos movimientos eclesiales o en ciertos cambios sobre la duración que tienen que tener los superiores en algunos movimientos más bien recientes, cosas por el estilo. Oiga, y otro tema, quizás como pensando, pero que yo creo muy llamativo y pontificado también es cierta existencia en el tema de la alegría y la esperanza, ¿no? O sea, varios documentos titulados con el tema de la alegría, el tema de la esperanza, le dedica una catequesis larga al comienzo y luego este último jubileo vuelve sobre este tema. Por supuesto. ¿Qué comentaría usted sobre esa clave también que parece importante también en el mensaje que quería comunicar el Papa Francisco? El cristiano tiene que estar alegre, eso es lo que dice el Papa Francisco, y eso lo dice él, que muchos comentaban que cuando era cardenal tampoco se le veía tan contento, ¿no? Pero está claro que desde que ha sido pontífice, él ve claramente eso, él personalmente habla de que tuvo una gran paz, y por supuesto sabe que los cristianos tenemos algo novedoso, que hay que llevar al mundo y que hay que anunciar, la alegría del Evangelio. Entonces esta alegría tiene que impregnar nuestra vida, tiene que transformarnos. Este es el tema, ¿no? Y al mismo tiempo, esa alegría es inseparable, como dice usted también, de la esperanza, evidentemente, ¿no? Y entonces el cristiano tiene que hacer presente en el mundo, en medio del sufrimiento y del dolor, que hay una esperanza, sobre todo la esperanza de la vida eterna, sobre todo la esperanza de que en medio de todas estas cosas, Dios está realizando algo, ¿ya? Ahora, esa esperanza, en la medida en que se hace presente en el mundo, también transforma el mundo. También transforma las relaciones humanas, las relaciones sociales, transforma también el cuidado por los demás, el cuidado por el medio ambiente. Entonces, es del núcleo del cristianismo, que cree en un Dios que ha muerto y resucitado, que estemos contentos. Y si Jesucristo ha muerto y ha resucitado, evidentemente el futuro está abierto y tenemos que tener esperanza, ¿no? Estos son elementos muy básicos. Oiga, muchas gracias, don Antonio. Bueno. Muy interesante lo que contó. No sé si para cerrar, a lo mejor no podría comentar una pequeña cosa, a lo mejor sobre qué recomendaría o qué observaría respecto de este periodo también de sede vacante, ¿no? Y cómo se puede disponer también bien la Iglesia a acoger al nuevo pontífice, digamos, y llevar estos periodos que siempre son muy delicados, digamos, a veces en la historia de la Iglesia. Bueno, lo que yo creo que hay que hacer es, más que nada, rezar. Rezar por el nuevo pontífice, sea quien sea. Pensar que Dios actúa de manera sorprendente, que Dios no abandona su iglesia, que siempre nos cuida. Y entonces yo lo que diría es, bueno, pedir a Dios que tengamos un pontífice que sea según su corazón, que responda plenamente a lo que es la voluntad de Dios, y que para que pueda guiar a la iglesia, para que la iglesia siga iluminando a la humanidad y haciendo presente el amor de Dios. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un gusto aquí, nos da harto para pensar. Así que eso, ¿no? Que estén bien y nos estamos viendo. Y dejamos a todos muy invitados a seguirnos en los próximos capítulos de esta nueva temporada. Muy bien. Agradezco a todos quienes nos han acompañado en este episodio inaugural de la temporada. Espero que haya suscitado su interés y los dejo muy invitados a que lo compartan con otros conocidos que están en estos momentos también queriendo entender mejor el significado de estos 12 años de pontificado y magisterio que le regaló el Papa Francisco a la Iglesia. Sigamos rezando mucho por su eterno descanso y porque el Espíritu Santo ilumine a los cardenales en la próxima elección de su sucesor. La próxima semana comenzaremos a publicar nuestros episodios regulares, que retomarán el hilo de la catequesis exactamente donde lo habíamos dejado hace casi 8 meses. Para ser más exactos, comenzaremos con un episodio sobre la figura de la Virgen María y su importancia en el designio redentor de Dios, así como el papel que tiene su culto en la vida de la Iglesia. Los dejo muy invitados a que nos sigan y se animen a volver a compartir el contenido entre sus conocidos para que sepan que el proyecto continúa y quedan todavía muchos maravillosos temas de nuestra fe por explorar. Nos vemos online.